Romanos, exhortación y conclusión, 12:1 al 16:27. En los capítulos 12 al 16 de Romanos, el apóstol concluye su carta explicándoles a los cristianos de Roma acerca de las implicaciones éticas del mensaje presentado en los capítulos anteriores y exhortándolos a seguirlas. Una de las diferencias entre esta sección y el resto de la carta es el significativo uso de los verbos en imperativo. Mientras que el porcentaje de imperativos en 1:1 al 11:36 es del 1.7%, en estos capítulos 12:1 al 16:27 el porcentaje de imperativos es del 14.8%, casi el 90% de todos los imperativos de la carta. Por lo tanto, los capítulos 12 al 16 deben entenderse como la continuación que expresa las implicaciones éticas de la enseñanza del mensaje del Evangelio presentado en los capítulos 1 al 11. Los judíos del tiempo de Pablo estaban familiarizados con las historias de las alianzas de Dios con el pueblo, y esto incluía el recuerdo de las hazañas de Dios por los suyos, así como la respuesta del pueblo en obediencia. También había tradiciones gentiles que legitimaban la obediencia a uno u otro Dios en respuesta a los beneficios recibidos por el pueblo. Tanto los temas como el estilo de estos capítulos indican que la carta está llegando a su fin y Pablo prepara a la iglesia para las exhortaciones y saludos finales. Pero esas exhortaciones no deben entenderse como un apéndice innecesario o como una añadidura desconectada del Evangelio. Para Pablo, la enseñanza y la exhortación, la doctrina y la ética son dos caras de la misma moneda. Es más, en una conversación con mi amigo el Dr. Pablo Jiménez, él proponía con muy buenos argumentos que estos capítulos finales, en especial el capítulo 14, son la razón fundamental por la cual los primeros capítulos de Romanos fueron escritos. Estos últimos 5 capítulos de Romanos pueden dividirse en dos partes principales. La primera parte contiene las instrucciones prácticas del apóstol para la vida ética de la comunidad de creyentes. La segunda parte concluye la carta con la invitación del apóstol a la solidaridad de la comunidad con su misión a España, y luego con los saludos a los hermanos y hermanas en la fe que están en las iglesias de Roma. La primera parte, a su vez, puede dividirse en dos secciones. Cada una de estas dos secciones discute brevemente diversos aspectos de la vida cristiana, yendo de lo general a lo específico. La segunda parte también puede dividirse en dos secciones. En la primera, Pablo es explícito sobre sus planes acerca de la misión a España y pide la colaboración de los romanos. En la segunda, Pablo recomienda a la diaconisa Febe de la iglesia de Cencrea y extiende sus saludos a un número de hermanos y hermanas de la iglesia en Roma. El siguiente bosquejo refleja cómo podemos dividir las secciones con sus temas específicos. Ver citas bíblicas en el libro. Y el bosquejo en la página 106 y 107. La nueva existencia cristiana. 12:1 al 13:14. Introducción. 12 del 1 al 2. Pablo comienza la parte final de la carta con una exhortación. Las limitaciones que necesariamente sufren todas las traducciones son evidentes en pasajes como este. La primera palabra en el original, que se traduce como ruego, seguida de cerca de hermanos, muestra que Pablo se dirige directamente a toda la comunidad de los creyentes en Roma. La exhortación está edificada sobre las misericordias de Dios. Esa misericordia es la que ha hecho posible que tanto judíos como gentiles puedan disfrutar de los beneficios de la gracia que hace pueblo de Dios a todos por igual. Como son pueblo de Dios, los creyentes deben presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. La exhortación implica que la totalidad de la persona sea partícipe de la adoración a Dios.
El dualismo griego y la espiritualidad que devalúa los elementos corporales y sociales queda superada por una espiritualidad que reconoce el valor social y espiritual de una adoración integral. Mientras el pecado había causado que la humanidad deshonrara sus cuerpos, ahora esos cuerpos redimidos son instrumentos para el sacrificio vivo agradable a Dios. En lugar de un culto irracional que había cambiado la verdad de Dios por la mentira en la idolatría dirigida a las criaturas, el nuevo culto de la comunidad de creyentes es un culto que toma en cuenta tanto lo racional e intelectual como lo emocional y espiritual. Este culto exige una actitud crítica hacia la sociedad, la continua evaluación de los valores y el discernimiento de las cosas de valor último y permanente. El lenguaje sobre el tiempo presente es eco del lenguaje apocalíptico que contrastaba la edad presente y mala de la edad futura, en la cual Dios reinaría con justicia. En contraste con quienes no hacían la voluntad de Dios aunque la conocían, esta visión apocalíptica critica los males de la sociedad a la luz de la visión de justicia y paz, donde se vive de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Ver citas bíblicas en el libro. El lenguaje paulino invita a la Iglesia a vivir a la luz de esa nueva era, no tanto en espera de un final mágico, como en la actualidad cotidiana que practica los valores que se identifican con el reino de los cielos. En Pablo, el mensaje apocalíptico se transforma en un mensaje de acción social renovadora, anclado en la esperanza y motivado por la seguridad de que las promesas de Dios se cumplen. Unidad y multiplicidad de dones en la Iglesia. 12 del 3 al 8. En este párrafo el apóstol comienza a describir en qué consiste el estilo de vida que caracteriza a quienes presentan sus cuerpos en sacrificio vivo. Es notable que el lenguaje es fundamentalmente relacional y no individualista. Ya en 1:5, Pablo había afirmado que la gracia que había recibido tenía el propósito de guiar a todos los pueblos a la obediencia. Aquí encontramos ejemplos de en qué consiste esa obediencia. En primer lugar, la instrucción apela a la humildad y consideración mutua. Este tema será tomado nuevamente en el capítulo 14. La unidad en humildad está relacionada con la diversidad de dones que los miembros de la Iglesia han recibido. La diversidad de dones se entiende como paralela a la diversidad de miembros en el cuerpo. Como en 1 Corintios 12 del 4 al 31, los diversos dones se complementan unos a los otros y todos están en función de la personalidad corporativa de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Como la existencia de la comunidad de fe es un acto de la gracia de Dios del cual todos los judíos como los gentiles son objetos, Pablo recuerda que nadie tiene por qué jactarse. Al contrario, la unidad de la Iglesia es un don de Dios por el cual todos deben estar agradecidos y reconocerse mutuamente como iguales, en la construcción de un mismo porvenir. Ver citas bíblicas en el libro. La lista de 7 dones o carismas es en gran manera análoga a la que aparece en 1 Corintios 14 del 4 al 11 y 1 de Pedro 4 del 10 al 11. El énfasis está no tanto en la distinción y variedad de los dones, profetizar, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y tener misericordia, como en la disponibilidad y diligencia de ejercer el oficio relacionado con el don, según la gracia que nos es dada. Ver citas bíblicas en el libro. Podemos ver que el mismo Pablo se hace ejemplo de su exhortación al cambiar la frase, la gracia que me es dada, en 12:3, por la gracia que nos es dada, en 12:6. Los dones no deben ser motivo de competencia, alabanza propia y vanagloria, sino instrumentos para el bien de toda la comunidad. El amor y la venganza. 12, 9 al 21. La exhortación del versículo 9, el amor sea sin fingimiento, sirve de encabezamiento a los diferentes tópicos que se toman en esta sección.
Esta exhortación puede dividirse en dos párrafos principales. El primer párrafo, 12 del 9 al 16, está enfocado en el amor mutuo entre los miembros de las iglesias. El segundo párrafo, 12 del 17 al 21, está enfocado en términos de las relaciones de los miembros de la iglesia con el pueblo externo, probablemente con las personas que le crean dificultades a la comunidad de fe. La primera exhortación en 12 del 9 al 16 es a un amor genuino y sin engaños. Esta instrucción sobre el amor contrasta con la segunda parte del versículo y los dos participios que siguen, traducidos como imperativos al español, que expresan en forma concreta cómo este amor se manifiesta. Versitas bíblicas en el libro. Aborreciendo lo malo y siguiendo lo que es bueno. La frase es un eco de las amonestaciones del profeta Amós en 5:15, quien exhortaba al pueblo al arrepentimiento y a conducirse de acuerdo a la justicia, especialmente a favor de los más vulnerables y necesitados en la sociedad. En términos de la comunidad cristiana, el versículo 10 exhorta el amor mutuo y a las relaciones positivas entre los miembros de la iglesia, de manera semejante a Filipenses 2:3. Los versículos de 12 del 11 al 12 exhortan a la diligencia en lugar de la pereza, a tener un corazón ferviente en el espíritu, a gozarse en la esperanza, a soportar las tribulaciones y a ser constantes en la oración. Estos temas recuerdan lo ya dicho por el apóstol en 5 del 2 al 10, 8 del 18 al 30 y en la carta a los Filipenses 4 del 4 al 6. Esta exhortación está acompañada por la instrucción a la expresión concreta del amor a través de obras de caridad y de hospitalidad. Como Hebreos 13:2 y 1 de Pedro 4:9 muestran, la hospitalidad era considerada como un deber en la antigüedad. Desde las historias de los patriarcas hasta las experiencias de los predicadores itinerantes cristianos, el recibir al extranjero y darle la bienvenida era como recibir y hospedar a los ángeles. Versitas bíblicas en el libro. Finalmente, haciéndose eco de las tradiciones sobre los dichos del Señor Jesús, Pablo exhorta a abstenerse de la violencia al bendecir a los perseguidores. La expresión de solidaridad se muestra de tal manera que toda la iglesia participa de las alegrías y los dolores de los demás, entendiendo que esta solidaridad evita la altivez y la soberbia, y cultiva la humildad tanto en la acción como en el hablar. Versitas bíblicas en el libro. Si el párrafo anterior discutió el tema del amor y la solidaridad entre los miembros de la comunidad cristiana, el párrafo 12 del 17 al 21 discute la actitud de los cristianos ante las dificultades con la comunidad externa a la iglesia, haciendo eco del lenguaje común en la tradición perenética cristiana. La sección comienza invitando a la iglesia a un estilo de vida que rompa con el círculo de la violencia. Ver todas las citas bíblicas en el libro. Esto es lo que entendemos como la implicación de la frase «no paguéis a nadie mal por mal». Esta instrucción contrasta con las leyes de venganza, aunque limitada, del Antiguo Testamento, pero está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús registradas en el Evangelio según San Mateo. Versitas bíblicas en el libro. El lado positivo de la prohibición del versículo 17a se encuentra en el versículo 17b y 18. Procurad lo bueno y estad en paz con todos. Pablo se hace eco de Levíticos 19:18 y cita Deuteronomio 32:35 para sustentar su exhortación a que los cristianos no tomen la venganza en sus manos. 12 del 19 al 20. Al contrario, siguiendo la enseñanza de Proverbios 25, 21 al 22, enseña que el bien vence al mal y exhorta a la iglesia a responder positiva y pacíficamente ante los enemigos. Estas enseñanzas paulinas y de Jesús han sido diluidas a través de la historia de la iglesia. El llamado a la paz, a la solidaridad y el rechazo a la violencia requiere que la iglesia vuelva a sus raíces.
La historia de la Iglesia está llena de testigos que han repetido y reafirmado este llamado a la paz y a la no violencia. Por mencionar solo dos ejemplos. Policarpo, carta a los Filipenses 2 del 2 al 3, recordaba a la Iglesia el no devolver mal por mal y orar por los enemigos. La Didache, 1 del 1 al 3, recordaba las enseñanzas del Señor de poner la otra mejilla y bendecir a quienes los perseguían. La misma historia de la Iglesia es testigo de las muchas ocasiones en que la Iglesia no solo ha sido víctima de la violencia, sino también promotora e iniciadora de ella. La esperanza cristiana nos motiva y la realidad cotidiana nos recuerda que todavía hay mucho camino por caminar y barreras que derribar para alcanzar la verdadera paz y la justicia. La Iglesia y la autoridad civil. 13 del 1 al 7. Este párrafo está dedicado a la relación de los cristianos con la autoridad civil, especialmente en lo que respecta a la obediencia debida al gobierno y a la obligación de pagar impuestos al Estado. Nos ayudará a recordar que Pablo escribe esta carta en un tiempo de transición tanto política como religiosa. En primer lugar, la carta está escrita a cristianos en la capital del imperio. Algunos años antes, el emperador Claudio había expulsado de la ciudad a los judíos en respuesta a algunas dificultades que tenían matices tanto religiosos como políticos. Priscila y Aquila fueron parte de estos judíos expulsados, pero ya habían regresado a Roma después de la muerte del emperador Claudio. Nerón era el emperador en estos momentos, pero todavía no había señal alguna de animosidad de parte de Nerón contra los cristianos, ni de la persecución contra los cristianos en Roma que se llevaría unos años más adelante. Parece que Pablo, los judíos y los cristianos en Roma estaban viviendo en un tiempo de relativa tranquilidad y libertad. Sin embargo, hay evidencias de que ya se estaban gestando dificultades que afectarían significativamente la vida tanto de los judíos como de los cristianos a lo largo del imperio. En Palestina y otras regiones, algunos judíos estaban levantando la voz y expresando su insatisfacción sobre las políticas romanas opresoras, tanto económicas como religiosas. Estas protestas resultarían en una rebelión de los judíos en Judea a partir del año 65 después de Cristo, que concluyó con la destrucción del templo y la eliminación del culto en Jerusalén en el año 70. Pero esta realidad no estaba limitada a los judíos. Aunque los historiadores, filósofos y políticos romanos expresaban las alabanzas a Roma y algunos líderes cristianos de la época, también se hacían eco de las palabras paulinas de someterse a las autoridades imperiales. También hay testigos de que aún entre algunos romanos se escuchaban voces de protesta contra las prácticas vergonzosas y las extorsiones de las cuales eran víctimas los pueblos a mano de los cobradores de impuestos. Versitas bíblicas en el libro. El mismo Pablo no se imaginaba que unos años más tarde él mismo sería encadenado injustamente y finalmente martirizado por los poderes políticos y religiosos del sistema defendido por los romanos, a quienes se le exhorta a obedecer en la carta que estamos estudiando. Este breve repaso del contexto histórico nos permite entender las instrucciones de Pablo y sus implicaciones para la comunidad cristiana en Roma. Como podemos recordar, unos años más tarde Juan, el vidente de Patmos, perseguido por el mismo imperio, llama a los creyentes a la resistencia paciente y pacífica contra el imperio, al cual ahora cataloga en el libro de Apocalipsis como una bestia. Esta sección de Romanos 13 del 1 al 7 puede dividirse en dos partes principales. La primera es 13 del 1 al 4, donde Pablo exhorta a los cristianos en Roma a la obediencia civil. El párrafo ofrece varias razones para justificar esta sujeción al gobierno. En primer lugar, está la convicción de que el poder ha sido legitimado por Dios mismo, de manera que oponerse a la autoridad imperial se entendía como una oposición a la voluntad divina y a Dios mismo. 13 del 1 al 2. La desobediencia al gobierno conlleva castigo, condenación.
que bien puede entenderse como castigo divino o como castigo a manos de las autoridades. En segundo lugar, los gobernantes deben ser obedecidos porque su función consiste en amedrentar al malvado. Quienes hacen el bien no tienen razón para temer a la autoridad que existe al servicio de Dios para tu bien. 13 del 3 al 4. Pablo insiste en la doble función positiva del gobierno: defender a los inocentes y castigar a los culpables. En la segunda parte de esta sección, 13 del 5 al 7, hay una transición del tema de la obediencia propiamente dicho al de la razón por la cual los romanos han de pagar los impuestos. El argumento paulino es repetitivo en este caso. En primer lugar, reafirma lo dicho en 1:5 al exhortar a los cristianos de Roma a sujetarse al imperio por motivos de conciencia. La confirmación de los impuestos está basada en la convicción de que las autoridades están al servicio de Dios. 1:6b. Finalmente concluye la sección con un resumen que generaliza lo dicho sobre la autoridad civil e instruye a pagar a todos lo que debéis. 13:7. El amor mutuo. 13:8 al 10. Aunque ya el apóstol ha instruido a la iglesia sobre el amor mutuo, el tema se vuelve a afirmar en 13 del 8 al 10. Sin embargo, este párrafo no es una simple repetición de la parénesis anterior. La primera parte del versículo 8, no debáis nada a nadie, transforma el tema del 16:7 para ahora hablar del amor, en lugar de los impuestos, como en el versículo anterior. Si algo es necesario, es el amarse unos a otros. La razón de esta exhortación es que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versitas bíblicas en el libro. Esta instrucción en el contexto de Romanos adquiere un valor mucho más inclusivo. El prójimo no es solamente quien pertenece a la misma fe, sino que incluye a quienes están fuera de la comunidad de creyentes. Según San Pablo, los mandamientos de las tablas de la ley se resumen en una sentencia, que se encuentra en otro libro del Pentateuco. Con toda probabilidad, Pablo está afirmando la enseñanza ya común en la iglesia primitiva que se remonta a las tradiciones de los dichos de Jesús y que él mismo ya había enseñado a los cristianos de Galacia. Estas prohibiciones de los mandamientos citados en 13:9 tienen el efecto de no hacer mal a nadie, lo cual Pablo equipara con el amor. Si el cumplimiento de la ley es el amor, todos los reclamos de privilegios especiales por razones religiosas, étnicas o de clase quedan abolidos. Versitas bíblicas en el libro. La vida a la luz de la nueva realidad. 13 del 11 al 14. Esta sección final de la primera parte establece el fundamento escatológico para la ética cristiana descrita desde el comienzo del capítulo 12 y anticipada ya en algunos lugares anteriores en la carta. Como en 1:16, la salvación está íntimamente ligada a la fe, traducido como cuando creímos, en 13:11. Pablo vuelve a utilizar lenguaje tradicional cuando habla del contraste entre la luz y las tinieblas. Ve referencias bíblicas en el libro. El párrafo comienza con una exhortación inesperada. Es tiempo de levantarnos del sueño, que es una imagen que llama la atención hasta de los más despiertos. La esperanza y la urgencia escatológica se afirman cuando se les asegura que la salvación está más cerca que cuando creyeron. Esta misma idea es expresada por el versículo 12, cuando se anuncia que el día se acerca y que la noche ya está avanzada. Como consecuencia, los cristianos tienen motivos de sobra para desechar las obras de las tinieblas y vestirse con las armas de luz. Versitas y referencias bíblicas en el libro. La idea de vestirse de armas también tiene su semejanza con Efesios 6 del 10 al 17. La ética, el andar como de día,
se ejemplifica con la amonestación contra las glotonerías, borracheras, contiendas y envidias. Como puede verse, las primeras dos tienen que ver con comer y beber, mientras que las dos últimas tienen que ver con las relaciones humanas. La exhortación del último versículo puede involucrar reminiscencias del sacramento del bautismo. El vestirse de Cristo, como en Gálatas 3:27, está relacionado con la liturgia bautismal. Pablo no tiene que repetir la implicación para la vida comunitaria, en la que se eliminan los prejuicios y criterios raciales, económicos y sexistas, como lo hace en Gálatas 3:28. Este tema ya ha sido abordado varias veces en la carta y será discutido con otras perspectivas en el siguiente capítulo. El no satisfacer los deseos de la carne, como Pablo dice también en Gálatas 5:16-24, es una de las exhortaciones más comunes en la ética cristiana primitiva. Así como en el bautismo, el revestirse de Cristo y la recepción del Espíritu Santo marcan el comienzo de la vida que por gracia la comunidad recibe de Dios. Ahora, por el mismo Espíritu, esta realidad se convierte en imperativo tanto ético como escatológico. Versitas bíblicas en el libro. Solidaridad y apoyo mutuo. 14:1 al 15:13. En la primera parte, Pablo ha discutido varios aspectos de las implicaciones del mensaje del Evangelio para la vida cristiana. Desde la exhortación a un nuevo estilo de adoración en el cual tanto lo corporal, lo espiritual y lo racial tienen su lugar, hasta el llamamiento a vivir a la luz de la esperanza escatológica ya iniciada, la carta ha tratado temas generales sobre las relaciones de la comunidad entre sí y con el mundo no cristiano. En esta parte de la carta, Pablo enfoca su atención en una de las dificultades que afectaban significativamente la iglesia en Roma. Las contiendas y debates dividían la iglesia entre los débiles en la fe y los fuertes. Los temas principales de los debates giraban alrededor de preguntas tales como si los cristianos debían o no comer carne, o si debían o no observar días religiosos especiales. Posiblemente el debate sobre las comidas incluía el tema del vino, aunque es probable que Pablo cite este caso solamente como un ejemplo. Versitas en el libro. La identidad de estos dos grupos principales es motivo de discusión y diversidad de opiniones entre los eruditos y comentaristas del Nuevo Testamento. Dadas las circunstancias históricas en las cuales Pablo escribió esta carta, véase la introducción al comentario, es muy probable que los dos grupos puedan ser identificados como miembros de la iglesia de origen judío que se sentían obligados a observar las costumbres características y distintivas del judaísmo, mientras que el otro grupo estaba formado por cristianos, en su mayoría del mundo gentil, para quienes estas distinciones étnico-religiosas no eran importantes. Como Pablo concluye la sección con una discusión sobre la circuncisión y la inclusión de los gentiles en 15 del 8 al 13, y esta cuestión junto a las de la comida y de las fiestas religiosas que eran de gran importancia para los judíos, esto sugiere que algunos cristianos venidos del judaísmo estaban insistiendo en que toda la comunidad cristiana asimilara las costumbres judías como parte de su identidad cristiana. El debate no era solo de índole religiosa, sino que también estaba involucrada la supuesta superioridad étnica y cultural de los judíos. Versitas y referencias en el libro. La dinámica de la situación reflejada en esta porción de la carta muestra a dos grupos en tensión, cada uno de ellos representando un sector de la iglesia. Cada uno de los grupos parece sentirse seguro y superior al otro en medio del menosprecio y juicios mutuos. Mientras un grupo insiste en limitar las comidas, el otro se siente en libertad de comer de todo. Las diferencias de opinión crean contiendas. Pablo mismo toma partido de este debate y se considera a sí mismo como miembro de los fuertes,
para quienes las comidas y las fiestas particulares no son de gran importancia. Sin embargo, identificarse con los fuertes no tiene la intención de adelantar o aumentar la contienda, sino de exhortar a la mutua aceptación y la responsabilidad de los fuertes de recibir a los miembros más débiles con el fin de alcanzar y mantener la unidad de la Iglesia. Los débiles también son exhortados a ser imitadores de Dios, a dejar de juzgar a los demás y a recibirlos como Dios los recibió. Versitas bíblicas en el libro. Introducción. Los débiles y los fuertes. 14 del 1 al 12. El primer versículo sirve de título y tema para lo que se discutirá en el resto de la sección. Con un imperativo, Pablo instruye a la iglesia a recibir al débil en la fe, aunque en este primer versículo la instrucción parece estar dirigida a los más fuertes para que ellos reciban al débil en la fe. En 15:7 la instrucción es mutua. Ambos deben recibirse los unos a los otros. Este recibimiento debe ser libre de contiendas. Los siguientes dos versículos aluden al tema de las comidas, que era motivo de opiniones encontradas entre los grupos de la comunidad. Llama la atención el hecho de que en este contexto el grupo débil sea el más estricto en su práctica religiosa y que sean personas que por motivos particulares no creen que deban participar de ciertas comidas. Como cristianos venidos del judaísmo, este grupo todavía insistía en la distinción dietética entre comidas puras e impuras. Este debate estaba presente desde comienzos de la Iglesia. También insistían en la necesidad de mantenerse apartado de carnes sacrificadas a los ídolos, cosa que sucedía también en Corinto. En lugar de juzgarse mutuamente, la Iglesia debe recordar que el juicio está en las manos de Dios y por tal razón los creyentes no tienen derecho a juzgarse unos a otros. Después de todo, la firmeza o caída depende de la gracia de Dios. Versitas bíblicas en el libro. Además de la comida, otro tema de contienda entre los miembros de la Iglesia en Roma tenía que ver con los calendarios y las fiestas religiosas. Parece que los débiles insistían en la observancia de ciertos días, especialmente el sábado y otras fiestas judías. La unidad de la Iglesia permite las diferencias de opiniones y prácticas. Estas diferencias se afirman, no porque una sea mejor que otra, sino porque representan diversas perspectivas y opiniones acerca de cómo ser fieles a Dios. Como la existencia y la vida de los cristianos están al servicio de Dios y Cristo es Señor de todos, no hay justificación para que unos juzguen a otros. Después de todo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta declaración es como un eco de las preguntas retóricas de Romanos 8 del 33 al 35, que declaran que nadie puede juzgar porque Cristo murió y resucitó por nosotros. El párrafo termina con una cita del libro del profeta Isaías, como confirmación de la certeza de que un día todos los creyentes darán cuenta de sí ante Dios. Versitas bíblicas en el libro. ¿Cómo hacerles frente a las diferencias? 14, 13 al 23. Este párrafo está dirigido principalmente a los fuertes en la Iglesia, especialmente con el uso de la primera persona plural. Para Pablo, el punto fundamental está en que nada es impuro en sí mismo y que por tanto todas las cosas son limpias. Sin embargo, la unidad de la Iglesia y el amor deben superar las preferencias personales y la tolerancia ha de fomentar la vida en comunidad. Los primeros 3 versículos expanden la prohibición de juzgarse unos a otros con la instrucción de evitar propiciar el tropiezo o caída de otros creyentes, especialmente los más débiles. Aunque la convicción paulina es que nada es impuro en sí mismo, sino solamente para quienes piensan que lo es, esa convicción queda subordinada a su interés del bienestar de los débiles. Versitas bíblicas en el libro.
En 14 del 16 al 18, Pablo exhorta a los creyentes a tomar en consideración el efecto que su libertad pueda tener en los demás, especialmente en las personas que no son miembros de la iglesia. La libertad cristiana no debe ser instrumento de descrédito para la iglesia. En lugar de dividirse por estas cuestiones, la iglesia debe recordar que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El lenguaje sobre el reino de Dios en la literatura paulina incluye dos aspectos complementarios. En primer lugar, afirma la idea del reino como algo escatológico a ocurrir en el futuro, relacionado con el juicio de Dios. En segundo lugar, la literatura paulina también habla del reino de Dios como una experiencia presente. Este reino promueve un tipo de conducta que resulta benéfica para todos, porque quien obedece a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los de afuera. Versitas y referencias bíblicas en el libro. El párrafo 14 del 19 al 23 vuelve a enfocar el problema desde la perspectiva de los miembros de la Iglesia. La frase "sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación" resume el tema que discutirá en este párrafo. La edificación mutua es una cuestión importante para Pablo, especialmente en relación al mutuo apoyo y crecimiento de la Iglesia. Aunque Pablo está convencido de que todas las cosas son limpias, esa convicción está subordinada al bienestar de la Iglesia. En los últimos dos versículos, el apóstol indirectamente afirma la libertad de conciencia, especialmente de los fuertes, y advierte a los que dudan que esa misma duda sobre la libertad del otro muestra una falta de fe. Si bien es cierto que el comer o no comer carne no es pecado en sí mismo, el actuar sin basarse en la buena conciencia sí es pecado. La poca fe de los que dudan puede contrastarse con la fe de Abraham, de la cual Pablo ha hablado ya en 4 del 19 al 20. Este pensamiento de Pablo parece estar en el trasfondo del pensamiento de Martín Lutero cuando dijo: "El cristiano es el amo más libre de todos, no está sujeto a nadie. Un cristiano es el siervo más obediente de todos, sujeto a todos". Sobre la libertad cristiana. Versitas bíblicas en el libro. El ejemplo de Cristo. 15 del 1 al 6. Los últimos dos párrafos de esta sección están organizados siguiendo el mismo patrón, de modo que el que ahora estudiamos es paralelo al anterior. Ambos párrafos ofrecen una instrucción sobre lo que la Iglesia debe hacer. Esta instrucción va seguida de una referencia al ejemplo de Cristo. Además, ambos muestran cómo esta instrucción se relaciona con las Escrituras. Ambos párrafos concluyen con una oración. Versitas bíblicas en el libro. Pablo apela a los fuertes de la iglesia en Roma identificándose como uno de ellos, como en 14 del 13 al 23. El apóstol les recuerda a los fuertes su deber de recibir y sostener a los débiles y no hacer las cosas por agradarse a sí mismos. La libertad de conciencia de los fuertes, cuando se separa del amor, corre el peligro de convertirse en anarquía. Para evitar este peligro de anarquía, los fuertes deben buscar la edificación mutua. En los versículos 15 del 3 al 4, Cristo mismo es presentado como modelo de lo que debe ser la conducta de los fuertes, así como Cristo no se agradó a sí mismo, sino que cumplió las Escrituras. Los fuertes en la iglesia deben recordar que esta escritura también se les aplica a ellos. Las escrituras han sido dadas para nuestra enseñanza y para que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pablo concluye el párrafo con una oración por la unidad de la iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo. Esta oración no pide solamente por la armonía de la iglesia, sino que también pide que como resultado la iglesia unida alabe al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versitas bíblicas en el libro. Conclusión preliminar. 15 del 7 al 13.
Con el por tanto, Pablo presenta un resumen de lo dicho desde 14.1 a manera de conclusión de la sección. Pablo comienza repitiendo la instrucción sobre la mutua aceptación de los cristianos, mientras en 14.1 la instrucción va dirigida a los fuertes. En este caso, la instrucción es para ambos grupos. Cristo mismo debe servir de ejemplo a los cristianos. Esta sección resalta 3 aspectos del ministerio de Cristo. El primer aspecto es que Cristo nos recibió. Los cristianos en Roma eran ejemplo viviente de la gracia inclusiva de Cristo. Este recibirnos resulta en la gloria de Dios. El segundo aspecto del ministerio de Cristo es su ser siervo de la circuncisión. La relación de Cristo con la circuncisión tiene el doble propósito de mostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas hechas a los padres. La verdad de Dios y sus promesas confirmadas son muestra de la fidelidad divina a su palabra. El tercer aspecto del ministerio de Cristo es la inclusión de los gentiles, quienes glorifican a Dios por su misericordia. Así, la realidad de la Iglesia como una comunidad multiétnica de judíos y gentiles es un don de Dios, parte del plan de Dios para su pueblo. Los debates sobre las comidas y los días de fiestas no solamente reflejan problemas de superioridad étnico-racial en la iglesia primitiva, sino que también atentan contra la unidad del plan y la gloria de Dios. Versitas bíblicas en el libro. En 15:9b al 12, Pablo vuelve a mostrar cómo el ministerio de Cristo y la inclusión de los gentiles como parte del pueblo de Dios en la iglesia tienen su antecedente en las promesas divinas de las Escrituras, aunque con algunas variaciones en el texto. El apóstol apela a 4 citas de las Escrituras tomadas de los Salmos, la Ley, Pentateuco y los Profetas, de modo que incluye todas las partes principales de las Escrituras del Antiguo Testamento. En 15:9 Pablo cita el Salmo 18:49. Véase también 2 de Samuel 22:50. En 15:10 cita Deuteronomio 32:43. En 15:11 cita al Salmo 117:1 y en 15:12 cita el libro del profeta Isaías 11:10. Es muy probable que la cita de Isaías 11:10 implique todo el contexto de Isaías 11 del 1 al 10. En otras palabras, quienes confiesan y cantan el nombre del Señor en compañía de los gentiles, quienes se unen a Israel en alegría. En fin, los creyentes gentiles alaban y exaltan al Señor y ponen su esperanza en la raíz de Isaí. El uso de una serie de pasajes de las Escrituras para interpretar la realidad presente de la comunidad era común en el judaísmo del tiempo de Pablo, como se ve en los documentos del Mar Muerto. Versitas bíblicas en el libro. El versículo 15:13 cierra la sección con una oración para que el Dios de la esperanza llene a los creyentes en Roma de gozo y paz, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como en 15:5, la oración es en beneficio de los creyentes. La esperanza proviene de Dios. Gozo y paz, además de describir el estado de ánimo de los creyentes, también describe las relaciones entre los miembros de la comunidad. Este gozo y esta paz están enraizados en la fe, la confianza en la promesa divina que no abandona a su pueblo. La abundancia en la esperanza afirma la unidad y el resultado es la solidaridad entre los diversos grupos en la comunidad. Finalmente, el poder del Espíritu Santo, como en 14:7 y 15:16, refleja la realidad carismática, basada en la gracia, de la existencia de la comunidad de fe. Versitas bíblicas en el libro. Comentarios. Según el Satames, esta última sección de la carta, Pablo señala que en la vida cotidiana hay que actuar con discernimiento, siendo orientados por la lógica del amor. Los principios teológicos desarrollados en unidades anteriores de la carta son los fundamentos para orientarse en las acciones de la vida diaria. Aún así, Pablo sugiere una constante renovación de la mente y de los cuerpos para tratar de entender la voluntad de Dios en cada momento.
Aquí el discernimiento es fundamental. Dejarse dirigir por la lógica del espíritu o la fe implica actuar con muchísima sabiduría. En ocasiones esto quiere decir que necesitamos someternos en diversas circunstancias a la ley para sobrevivir. Y en otras ocasiones implica limitar nuestra libertad para no escandalizar a nuestro hermano o hermana más débil. De todas formas, son la renovación constante, el discernimiento sabio y el régimen del amor lo que nos lleva a entender que estamos bajo la lógica del espíritu y de la fe, cuyas aspiraciones se orientan hacia la vida, la justicia y la paz. En cuanto al gobierno y a la participación ciudadana, afirmamos junto a Aquiles Martínez que en esta y otras de sus cartas se ve que, aunque la política como tal no fue la principal preocupación de Pablo, tanto en sus enseñanzas como en su comportamiento, hay algunos lineamientos que regulan y hasta desafían la naturaleza y funciones jerárquicas del gobierno. A pesar de que Pablo no supo aprovechar totalmente las implicaciones políticas de los espacios que abrió, eventualmente su contribución cayó en la buena tierra de las generaciones posteriores, sobre todo en las que han sido más conscientes de la importancia de la relación entre la esfera política y el Evangelio. Debemos recordar que, de acuerdo a la tradición eclesiástica, Pablo terminó siendo perseguido y ejecutado por sus convicciones por el mismo imperio que al principio pareció defender o no denunciar. Lo que sí podemos afirmar es que, según Pablo, aunque debemos conferir cierta legitimidad a las autoridades civiles y a la aplicación de las leyes, como el mismo Jesucristo a veces lo hizo, los gobernantes no deben de ejercer su autoridad de forma absolutista. Antes de depender del poder de las armas o de la represión, deben buscarse otros medios para garantizar el orden e impulsar el bienestar social. Y como criterio fundamental para ello, se debe tomar en cuenta el poder del amor. La compasión que se expresa en servicio a los demás siempre debería caracterizar la manera en que tratamos a otras personas, especialmente a quienes se encuentran bajo nuestro liderazgo. Invitación a la solidaridad con la misión y saludos. 15:14 al 16:27. La misión a España. 15 del 14 al 33. Después de haberle dado cierre al cuerpo de la carta, Pablo les recuerda a sus lectores de sus planes de viaje y su esperanza de visitar la ciudad de Roma durante su viaje camino a España. En las epístolas antiguas era muy común expresar planes de viaje cerca del final de la carta. La sección 15 del 14 al 33 puede dividirse en 4 partes principales y una bendición breve. En la primera parte, Pablo presenta su visión de la iglesia en Roma y explica las razones por las que ha escrito esa clase de carta. Le sigue un resumen de sus credenciales y de su historia en el ministerio. La tercera parte describe los planes de Pablo para visitar a Roma y su itinerario antes de partir hacia la ciudad rumbo a España. Finalmente, el apóstol solicita las oraciones de la iglesia en Roma por un viaje exitoso a Jerusalén y su eventual llegada a la ciudad. Concluye esta sección con una breve bendición, deseando que la paz de Cristo sea con la iglesia. Versitas bíblicas en el libro. Saludos y bendición final. 16 del 1 al 27. El capítulo final de la carta incluye una lista de saludos a líderes y miembros de la iglesia en Roma. Comienza con una recomendación de Febe, la diaconisa de Cencrea. Le sigue una lista numerosa de personas e iglesias y familiares en Roma con algunas descripciones de sus relaciones con Pablo. Viene entonces una breve amonestación. Pablo también les envía a los cristianos romanos saludos de otros colaboradores que no están en Roma. Finalmente concluye la carta con una bendición y una doxología final. En 15:14 al 16, Pablo vuelve a tomar lo dicho en 1:15 en términos de su interés en visitar las iglesias en Roma.
Los primeros versículos explican por qué Pablo ha escrito esta carta a los romanos. Comienza elogiando a la iglesia por su bondad y conocimiento. Tanto es así que confía en la capacidad de los cristianos romanos de ser sus propios consejeros. Ya en 1:8, el apóstol daba gracias a Dios por la fe famosa de los romanos. Esta carta fue escrita con varias intenciones en mente. Una de ellas fue hacerles recordar de la gracia dada al apóstol de ser un ministro de Dios para los gentiles. Pablo desea estar seguro de que su ministerio resulte en que los gentiles sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. El lenguaje paulino hace uso de las tradiciones del culto en el Antiguo Testamento para expresar la nueva realidad litúrgica en la vida de los creyentes cristianos. Este lenguaje cúltico tiene mucho más sentido si recordamos que Pablo tiene planes de ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los cristianos pobres de la ciudad. En 15 del 17 al 21, Pablo presenta las razones por las que puede sentirse orgulloso, gloriarme, de su ministerio y las cualidades que lo caracterizan. Lo importante para Pablo es que su ministerio resulte en que los gentiles obedezcan el Evangelio. El ministerio de Pablo estuvo acompañado de señales carismáticas de palabra y obras, con potencia de señales y prodigios del Espíritu de Dios. Este lenguaje también tiene su antecedente en la historia de la salvación, cuando el Antiguo Testamento se refiere a las proezas divinas del Éxodo. Versitas bíblicas en el libro. Como parte de su estrategia misionera, Pablo buscaba predicar en lugares vírgenes del Evangelio, como lo confirma en 2 Corintios 10 del 15 al 16. Su itinerario misionero lo había llevado a muchas partes del imperio, hasta el extremo de Macedonia. Ilírico. Según algunos comentaristas, Pablo está diciendo que ha predicado el Evangelio hasta el punto extremo del mundo civilizado. Las tradiciones en el libro de los Hechos confirman la intensa actividad misionera de Pablo. Este ministerio es parte de su vocación interpretada a la luz de las Escrituras. Haciéndose eco del cántico del siervo del Señor, Pablo entiende su ministerio a la luz de Isaías 52:15. Versitas bíblicas en el libro. Si Pablo ha realizado un ministerio que cubre gran parte del este del Imperio Romano, el presente y futuro lo llevarán hasta el extremo oeste del mismo. En estos versículos Pablo explica su plan y propósito de ir a Roma, aunque sus planes han sido truncados en varias ocasiones. Su viaje a Roma será una parada camino a España. Parece que Pablo desea que los cristianos de Roma se conviertan en sus aliados y le apoyen a ser encaminado en su plan misionero de llegar a España. Versitas bíblicas en el libro. Sin embargo, antes de dirigirse a la capital del imperio, Pablo tiene algunas tareas esenciales que realizar en Jerusalén. Este viaje a Jerusalén tiene la intención de llevarles a los pobres cristianos de origen judío en esa ciudad una ofrenda recolectada por los cristianos gentiles en Macedonia y Acaya. En tiempos de Claudio, el emperador romano del 41 al 54 después de Cristo, hubo un periodo de depresión económica que afectó gran parte de Judea y los cristianos del área padecieron gran necesidad. Es muy probable que esta sea la ofrenda mencionada en 1 Corintios 16 del 1 al 4 y 2 Corintios 8:9. Esta ofrenda de los gentiles en el área de Grecia nace de la buena voluntad en virtud de sentirse comprometidos con la Iglesia Madre de Jerusalén. Como Pablo tiene la esperanza de un viaje exitoso a Jerusalén, espera ir a Roma con una experiencia positiva. Versitas bíblicas en el libro. En 15 del 30 al 32, Pablo pide las oraciones de los miembros de la Iglesia en Roma. En la literatura paulina era muy común incluir una petición de oración al final de las cartas. Sin embargo, según Hechos 21 del 17 al 36, Pablo fue arrestado en Jerusalén y su vida fue puesta en peligro por algunos judíos celosos de la ley y de las tradiciones judías. De acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo finalmente llegó a Roma, pero no en las condiciones que esperaba,
sino en cadenas. La tradición posterior añade que eventualmente Pablo fue decapitado en la capital del imperio. Versitas bíblicas en el libro. Como era costumbre en las cartas de Pablo y otras cartas de la época, esta sección concluye con una breve bendición en la que desea que la paz de Cristo sea con la iglesia. Versitas en el libro. Entonces, siguiendo los protocolos formales de la época, antes de cerrar su carta, Pablo incluye saludos para las personas que colaboraban con él en el ministerio. Esto incluye saludos especiales a líderes en las iglesias y saludos de parte de las personas que estaban con él cuando escribía sus cartas. En algunas ocasiones exhortaba a las iglesias a un beso santo. En sus cartas no podía faltar una sección final de buenos deseos y una bendición final. Versitas bíblicas en el libro. La primera sección del capítulo 16 del 1 al 2 es una breve carta de recomendación de la diaconisa Febe. Probablemente Febe fue la persona responsable de llevar la carta de Pablo a las iglesias en Roma y la persona encargada de leerla en público a las congregaciones. El término traducido como diaconisa es sencillamente el femenino de diácono y se refiere al servicio especial realizado por personas en las comunidades cristianas. Pero más tarde llegó a indicar un oficio de servicio especial realizado tanto por hombres como por mujeres dentro de la iglesia primitiva. Cencrea era un pueblo cercano a Corinto, desde donde Pablo envió esta carta. La recomendación de Febe incluía instrucciones a la congregación para que la sostuvieran en virtud de la ayuda que ella les había presentado a muchos creyentes y a Pablo mismo. Versitas bíblicas en el libro. La lista de saludos a personas que colaboraban con Pablo en Roma es mucho más larga que en las otras cartas. Las primeras mencionadas son Priscila y Aquila. De acuerdo a Hechos 18:2, Priscila y Aquila estaban en Corinto cuando Pablo predicó el Evangelio en la ciudad. Ellos fueron algunos de los judíos afectados cuando el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma cerca del año 49. Como ya Claudio había muerto para el tiempo de la carta a los romanos, a los judíos se les permitía regresar a Roma. Esta pareja proveía la casa en la cual se reunía la iglesia, lo cual indicaba que probablemente eran personas con un alto estatus social. Versitas bíblicas en el libro. Aparte de lo que dice Pablo, no tenemos información adicional en el Nuevo Testamento de las demás personas nombradas en 16:5b al 15. Epeneto fue el primer convertido en Acaya. María había trabajado mucho con los romanos. Andrónico y Junias eran israelitas como Pablo, mis parientes. El nombre Junias debe ser entendido en sentido femenino y con toda probabilidad como la esposa de Andrónico. Llama la atención que habían sido compañeros de Pablo en las prisiones y que son considerados como estimados entre los apóstoles, lo cual implica que eran considerados apóstoles. Es el único caso explícito en el cual una mujer es llamada apóstol en el Nuevo Testamento. Otro detalle es que estos Andrónico y Junias ya eran cristianos antes que lo fuera el apóstol Pablo, lo cual indica que se contaban entre los primeros cristianos de la primera generación. De Amplías, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo y su familia, Edorión el israelita, la familia de Narciso, Trifena y Trifosa y Pérsida, lo único que sabemos es lo que Pablo nos informa en 16 del 8 al 12. Un nombre que llama la atención es el de Rufo, y de su madre, y dice, que lo es también mía. El Evangelio según San Marcos menciona a un tal Rufo, que era hijo de Simón el de Cirene, quien cargó la cruz de Jesús. Algunos comentaristas piensan que este es el mismo Rufo que Marcos ha mencionado. De los otros nombres, Asíncrito, Felgonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y su hermana Olimpias. Tampoco tenemos información adicional.
En 15:16 se dice específicamente que los saludos que Pablo envía, así como los saludos mutuos entre los miembros de la iglesia, se hacían mediante un beso santo. Este era un saludo común desde la antigüedad. Los saludos no solo son de Pablo, quien envía saludos de todas las iglesias de Cristo. Ver citas bíblicas en el libro. El párrafo 16 del 17 al 20 de Romanos interrumpe el flujo entre los saludos y la bendición final. Tanto el vocabulario como el estilo del párrafo, además de su carácter extraño, han llevado a muchos comentaristas a la conclusión de que este párrafo es una añadidura posterior. Pero lo cierto es que en otras cartas de Pablo encontramos interrupciones semejantes al final, aunque no tan marcadas como esta. No está claro quiénes son y qué enseñan estas personas contra las cuales el párrafo advierte a los creyentes. Llama la atención que instruye a los creyentes a la separación de tales personas, lo cual es extraño después de lo dicho en el capítulo 14. En todo caso, los tales causan tropiezos. Su interés está en el placer, vientres, y su hablar es engañoso y manipulador. Ver todas las citas bíblicas en el libro. En contraste con estas personas que causan divisiones y tropiezos, la obediencia de los cristianos romanos es notoria. En Romanos 1:8 se habla de la fama de la fe y no de la obediencia. El proverbio 16:19b, ser sabios para el bien e ingenuos para el mal, recuerda lo dicho en 1 Corintios 14:20 y en Mateo 10:16. La confianza y esperanza de la seguridad del triunfo final de la gracia y justicia de Dios se expresan en la afirmación de que Dios muy pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies, lo cual recuerda a Génesis 3:15. Este es un tema repetitivo muchas veces en la literatura apostólica judía de la época. En 1 Corintios 15 del 25 al 28, el enemigo será derrotado y puesto debajo de los pies del Señor, no de los creyentes. El párrafo termina con un breve deseo de que la gracia de nuestro Señor sea con los creyentes en Roma. Ver citas bíblicas en el libro. En 16 del 21 al 23, Pablo envía saludos a los cristianos romanos de parte de los colaboradores que estaban con él en cuanto escribía la carta desde Corinto. Entre ellos, Timoteo ocupa un lugar especial en la vida y ministerio de Pablo. Se le menciona muchas veces en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. Y en las cartas a Timoteo se le llama verdadero hijo en la fe y amado hijo de Pablo. Lucio, Jasón y Sosípater eran israelitas creyentes en Cristo. Tercio intercala su propio nombre en primera persona como quien escribía la carta que Pablo le dictaba. Gayo, en cuya casa Pablo se hospedaba, es probablemente el mismo Gayo mencionado en 1 Corintios 1:14. En casa de Gayo se reunía la iglesia de Corinto. Según algunos comentaristas, es posible que Erasto fuera el mismo Erasto mencionado en una inscripción en piedra hallada en Corinto, que lo identifica como el encargado de las obras públicas de la ciudad. Pero esta opinión es debatida por otros eruditos. No sabemos más sobre Cuarto. El versículo 16:24 no está en los mejores manuscritos griegos antiguos y es posible que sea una adición que repite lo dicho en 16:20b. Ver citas bíblicas en el libro. La doxología que aparece en 16 del 25 al 27 concluye la carta con un lenguaje de alabanza a Dios y esperanza cristiana. Era común terminar con una doxología los tratados religiosos y las obras litúrgicas. En este caso, la doxología de Romanos se hace eco de varios de los temas desarrollados en la carta y los resume magistralmente. Su lenguaje y estructura son en gran manera litúrgicos y sublimes. Ver citas y referencias bíblicas en el libro. En primer lugar, la doxología alude al poder de Dios que puede sostener a los creyentes, poder ya mencionado en la carta. El Evangelio y la predicación de Jesucristo que Pablo hace en la carta se ven en su totalidad.
Sobre el misterio, veas el comentario a 11:25, es el misterio de que testifican las escrituras del Antiguo Testamento. Misterio del Dios eterno, para la obediencia de la fe. Este Dios es único y sabio, fe que los cristianos comparten con la herencia común del judaísmo. Este Dios es el único digno de alabanza y gloria por los siglos. Amén. Versitas bíblicas en el libro. Comentarios. Al final de su carta a los romanos, Pablo menciona una lista de personas que fueron importantes tanto para él como para el ministerio cristiano, a los que el apóstol envía calurosos saludos. Entre ellas, como bien señala Aquiles Martínez, se encuentran una serie de mujeres que ejercieron un papel de liderato significativo y rindieron un abnegado servicio. Pablo no solo les expresa respeto, sino que también reconoce sus logros y las tiene en alta estima por ser compañeras en el ministerio. La lista comienza con el nombre de Febe. Sus credenciales son encomiables. Fue diaconisa de la iglesia de Cencrea, cerca de Corinto, y les había prestado gran ayuda a muchas personas, entre ellas al mismo Pablo. Por estas y otras razones se piensa que Febe pudo haber sido la portadora de la carta que Pablo dictó y envió a los romanos y que Tercio transcribió. Según Efraín Agosto en su libro Servant Leadership, Jesus and Paul, Febe debió haber tenido un papel importante en los planes de Pablo para comunicarse con la comunidad de creyentes en Roma, pues tal era la responsabilidad de quien portaba una carta. Luego, es dable pensar que por un lado Febe sirvió como intérprete para clasificar cualquiera de los principios teológicos que Pablo expresaba en su carta, y por otro ayudó a la preparación del apoyo requerido por Pablo de los creyentes en Roma para su viaje misionero a España. También se encuentran en la lista los nombres de una pareja en la que la mujer pudo haber ejercido un liderato tan o aún más importante que el de su esposo: Priscila y su esposo Aquila. Pablo los conoció en Corinto, luego de su partida de Atenas, cuando habían emigrado de Roma a causa de una persecución desencadenada por Claudio, el emperador romano. Pablo trabajó con ellos en esa ciudad, pues los tres fabricaban tiendas. Además que Pablo reconoce que arriesgaron sus vidas por él, por lo que se siente profundamente agradecido. También vale la pena destacar que Priscila y Aquila prestaron su casa para que allí se reuniera una iglesia. Versitas bíblicas en el libro. Asimismo, Pablo envía saludos a María. Si es cierto que dice muy poco de ella en la carta, sí destaca que trabajó mucho a favor de los hermanos de Roma. Igualmente menciona a Andrónico y Junias, quienes no solo fueron sus parientes, sino también compañeros de prisión por causa del Evangelio. Estos se convirtieron a la fe cristiana antes que Pablo y se destacaron entre los apóstoles. Lo que muchas veces pasamos por alto o ignoramos es que Junias quizás fue una apóstol ilustre. A esta lista de heroínas de la fe, Pablo añade los nombres de Trifena, Trifosa y Pérsida, mujeres que laboraron asiduamente en el ministerio apostólico y a quienes Pablo envía afectuosos saludos. A otras mujeres Pablo les rinde respeto: a la madre de Rufo, quien fue como una madre para Pablo, y Julia, la hermana de Nereo, y a Olimpas. Versitas bíblicas en el libro. Como bien señala Aquiles Martínez, nuestra sociedad es, dentro del espíritu democrático, una sociedad en la que muchos intentan darle espacio y participación a cada individuo o grupo social. En este contexto, por sobradas razones, es muy fácil juzgar a las apariencias, y por consiguiente muchas de nuestras decisiones a veces pudieran estar al borde de la hipocresía. La conveniencia personal, el miedo a perder el poder y privilegios, o a hacer concesiones a quienes todavía consideramos como inferiores o menos que nosotros. Esto no es lo que nuestras hermanas necesitan o esperan. Ellas merecen amor, respeto y apoyo.
Esto es lo que nos sugiere el apóstol Pablo en su carta. Irene Folkes, en su estudio titulado Pablo, ¿un militante misógino?, aplica una hermenéutica de crítica de género a las varias cartas paulinas. Cuestiona el supuesto tradicional que invoca la autoridad de Pablo para subordinar a las mujeres y restringir sus actividades a esferas que no impliquen conducción ni poder de decisión. Frente a este cuadro, el estudio de Folkes concluye que Pablo, como varón formado en la subcultura judía dentro de la sociedad grecorromana, revela no solamente en su discurso, sino fundamentalmente a través de su experiencia y comportamiento, cómo ha sido socializado con respecto al género. Su extensa experiencia en las sinagogas de la diáspora le llevó a ver y aceptar el liderazgo de mujeres, tanto en la administración como en el ministerio. Numerosas inscripciones en las sinagogas de la diáspora dan cuenta de mujeres que llevaban un papel protagonista en la comunidad y que eran designadas con el título de jefa de sinagoga, argisinagoge. Es por esta y otras razones que Folkes declara que la pauta de tener una mujer como líder en una comunidad religiosa no era desconocida por Pablo. Pero, más importante aún, si tomamos en consideración las afirmaciones de Pablo frente a sus compañeras de trabajo, afirmaciones como las que aparecen en su carta a los romanos, lo que Pablo hizo, es decir, comportarse como compañero entusiasta de colegas mujeres, clama tan fuerte que tenemos que escuchar con un oído bien afinado lo que Pablo dijo. Si tanto los hombres como las mujeres logramos otorgarles a las relaciones interpersonales el valor que ameritan, oiremos con más claridad el testimonio de vida de una persona como Pablo y tendremos más posibilidad de interpretar su discurso teológico. Una hermenéutica consciente de la importancia de las relaciones interpersonales para una adecuada expresión de la fe nos permite discernir aquí a Pablo como un militante de la fe que, lejos de ser misógino, se mostró complacido con el compañerismo de las mujeres que luchaban arduamente dentro del mismo movimiento. Para concluir nuestros comentarios a esta carta de Pablo a los romanos, queremos resaltar lo que Néstor Míguez Bonino y Aquiles Martínez declaran ser las contribuciones importantes de Pablo, tanto para el ministerio cristiano en la América Latina como para la misión del pueblo latino cristiano en Norteamérica y el Caribe. Para el primero, esta contribución tiene que ver con el modelo de vida que Pablo nos presenta en sus documentos. Su teología se podría comprender a la luz de la experiencia de vida del apóstol, ya que su teología, su misión y su vida se encuentran de tal manera entrelazadas que solo verlas como una unidad nos permitirá entender lo que para él es el compromiso de la fe, que nutrió la misión de la Iglesia entre los gentiles en aquel segundo tercio del siglo I. Para el segundo, Aquiles Martínez, el modelo de liderazgo paulino es el que debe ejercerse sobre todo en las comunidades religiosas latinas. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se hizo esclavo y murió en la cruz por la humanidad, Pablo se vació de sus privilegios y oportunidades, se hizo uno como el pueblo y les sirvió abnegadamente. La mente de Pablo, el erudito, se fusionó con el corazón del pastor y su conciencia crítica se unió a la compasión por los demás. Estas son cualidades transculturales y dignas de imitación. En cierto sentido, en Pablo encarnó el popular adagio que afirma que no hace teología quien piensa la fe, sino quien hace lo que piensa que cree. O como decía aquella máxima medieval, es más importante la manera de vivir que el modo de expresarse. A quienes de alguna manera militamos y estamos comprometidos con la causa latina, la fe es un verbo, algo que requiere acción. Y a como dé lugar debemos evitar capitular ante lo más fuerte o vender nuestra alma al sistema imperante. Para utilizar la imagen popularizada por Juan Mackay a principios del siglo pasado,
No debemos hacer una teología ni un ministerio desde el balcón, sino desde el camino. No debemos ser espectadores pasivos, sino caminantes sensibles, involucrados y comprometidos con el pueblo. Es cierto que por medio de la fe conocemos a Dios, pero no olvidemos que por medio de la fe comprometida nutrimos y validamos nuestro conocimiento de ese Dios.